2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, soy el profesor Juan Carlos Mamani Manrique, su profesor de química. El contenido que avanzaremos hoy serán composiciones gabrimétricas para quinto año de secundaria. ¡Bienvenidos! Jóvenes y señoritas, el análisis gabrimétrico es una clase de técnica que se desarrolla en el laboratorio. Esto se realiza para determinar la concentración de una sustancia, un elemento químico. Este elemento químico recibe un nombre. Le llamaremos analito. Este analito es el que se va a estudiar en su composición como tal, por lo cual en el análisis gabrimétrico tendremos que tomar en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la concentración de este analito en una solución? ¿Qué tan pura es la mezcla que nosotros estamos estudiando? La mezcla puede ser un sólido o también puede estar en una solución, para lo cual nosotros trataremos de analizar dos tipos de masas que se deben de dar: la masa relativa y la masa absoluta. Para realizar este cálculo, debemos de hacerlo mediante la siguiente explicación que tenemos en el siguiente ejercicio. ¿Recuerdas que tenemos que calcular la masa absoluta? Es muy simple, es una división. Tienes los 12 gramos del carbono, lo divides entre el número de Avogadro, ¿recuerdas la estrecha relación? Y al dividir obtienes tu resultado. Es así de simple, una división. En estos tipos de análisis tenemos que saber también la cantidad de sustancia con la que se está trabajando. ¿Sabes? A esta cantidad de sustancia tiene una referencia bien clara en el área de química. Se llama mol. El mol tiene una muy estrecha relación con un número que seguramente ya lo has escuchado. Es el número de Avogadro. La unidad empleada por los químicos para expresar el peso de los átomos es el equivalente a un número muy grande de partículas. Recibe el nombre de mol. De acuerdo con el sistema internacional, esta unidad mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades de átomos, moléculas, iones, en fin. Esta cantidad suele redondearse. En general, el número de mol se toma como 6,022 a la 10 elevado a la 23. Se denomina constante o número de Avogadro. He aquí la estrecha relación entre el mol y el número de Avogadro. El número de Avogadro lleva su nombre en honor al científico italiano Amadeo Avogadro, quien realizó los estudios entre 1866. Recordemos esta fecha. Esa es la fecha que falleció el científico Amadeo Avogadro, con esta determinación muy sencilla que lo hizo pues famoso para la posteridad. También debemos de estudiar algo muy importante: el volumen molar. El volumen molar lo encontrarás en libros con la siguiente denominación. Es la B mayúscula, B dentilabial mayúscula, sub M. Generalmente todos los libros tienden a llevarle este significado al volumen molar de una sustancia gaseosa. Es el tanto que ocupa en un mol a dicha sustancia. De la ley de Avogadro se desprende que las condiciones normales son una atmósfera de presión a 0 grados centígrados y pues es ahí donde tenemos nosotros que el volumen molar se da siempre con un gas ideal. Siempre con un gas ideal. Es constante igual a 22,4 litros sobre mol. Por lo tanto, podemos calcular
el volumen y el peso de un gas ideal de las siguientes maneras. Repasemos mediante el siguiente ejercicio. ¿Recuerdas el volumen molar? Pues se calcula de la siguiente manera. No te olvides que siempre estará a 1 atmósfera y a 0 grados centígrados. Y tendremos que tener 22,4 litros por mol. Esto siempre se tomará en cuenta con el siguiente dato. El volumen en litros, 22,4 moles por litro. Para calcular el peso, simple. El volumen sobre el número de moles. Y tendremos el peso molecular de tu gas. Es así de sencillo. La densidad es una magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de cualquier sustancia. ¿Qué es la densidad relativa? La densidad relativa es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad que toma como una referencia. Ambas densidades se expresan en las mismas unidades y en iguales condiciones de temperatura y presión. Pero tomemos en cuenta que no será lo mismo que una densidad absoluta. ¿Cómo encontramos esta densidad absoluta? La densidad absoluta o densidad como tal es el resultado de dividir la masa entre el volumen y se mide en kilogramos por metro cúbico. Tenemos que tomar en cuenta que existen también otras unidades que lo pueden medir, no solo como en el sistema internacional, entre kilogramos sobre metro cúbico, sino también como en el sistema técnico con gramos sobre centímetro cúbico. Pero son unidades que se pueden intercambiar, como ya lo sabrás. ¿Qué es la densidad relativa y cómo calculamos esta densidad? La densidad se define como la masa por la unidad de volumen y se obtiene dividiendo la masa de una muestra entre su volumen. La densidad relativa de una sustancia, como la del agua, se tiene que definir siempre ambas a una misma temperatura. Siempre ambas a una misma temperatura. No lo olvides. El análisis de una muestra de un compuesto, en este caso un compuesto puro, revela que contiene un 27,3%. Hablemos del carbono y un 72,7% de oxígeno como masa. Para determinar esta parte que se denomina densidad relativa o absoluta, tenemos que recurrir a algo. Se llama fórmula empírica. Cuando tomamos en cuenta esto, realizaremos un ejercicio con el cual tú podrás comprender con mayor claridad cómo encontramos esta fórmula empírica. Desde luego tomando en cuenta lo que nosotros vamos a desarrollar en el siguiente ejercicio. Pon atención, por favor. ¿Recuerdas que tenemos 27,3% de lo que significa el carbono? ¿Recuerdas que tenemos un 72,7% del oxígeno? Tomaremos en cuenta como si tuviéramos un 100% de gramos. Tomaremos estos dos datos y simplemente lo dividiremos. Un mol de átomos de carbono sobre 12,5 gramos del carbono. Tomemos en cuenta este dato. 72,7 gramos se multiplicarán por un mol de átomos de oxígeno dividido entre 16 gramos del carbono. Porque son dos, no te olvides. Tomemos en cuenta este dato. Son las divisiones que resultan. Estos cocientes para nosotros se dividen entre sí. 2,28 dividido entre 2,28 igual a 1. 4,54 dividido entre 2,28. No olvides, no lo olvides. Siempre entre el menor. Siempre dividido entre el menor. Y nos sale 2. Es de esta manera que se forma una fórmula empírica. Por eso es que cuando hablamos del dióxido de carbono, tenemos un átomo de carbono y una molécula de oxígeno con un subíndice 2. Te hablaba de la fórmula empírica. La fórmula empírica es la expresión más sencilla para representar un compuesto químico. Ya lo has hecho.
en la nomenclatura que has avanzado en años anteriores, tú lo has expresado. Esto nos indica los elementos que están presentes en una proporción química, en números enteros que hay entre sus átomos, sus subíndices, tú lo has hecho. A esta fórmula se le conoce también como fórmula mínima, representada como Fe. Ahora realicemos una fórmula empírica de un compuesto mucho más complejo. Realizaremos la fórmula empírica del fosfato ácido de sodio. Tenemos estos datos: un 0,8% de hidrógeno, 36,5% de sodio, 24,6% de fósforo y 38,1% de oxígeno. Estos datos son importantes porque estos datos se dividirán entre la masa atómica de cada uno de estos elementos, como en el siguiente ejemplo. Mira, el hidrógeno se divide entre su masa atómica. El sodio se divide entre su masa atómica, lo mismo que el fósforo y lo mismo que el oxígeno. De estos resultados obtenidos, no olvides que tenemos que tomar el menor, y en este caso es este número, 0,794. El resto de los valores obtenidos se dividirá entre este, como tenemos en el siguiente ejemplo. En el caso del hidrógeno, 0,794 dividido entre su mismo número nos sale 1. En el caso del sodio, 1,587 dividido entre 0,794 nos da 1,999, redondeado igual a 2. En el caso del fósforo, nos da 1, igual que en el hidrógeno. Y en el caso del oxígeno, que es 2,381 dividido entre 0,794, nos da 2,999, que es redondeado igual a 3. Ahora comprendes por qué en el fosfato ácido de sodio el oxígeno tiene como subíndice 3, el fósforo tiene como subíndice 1, que no se anota, lo mismo que el hidrógeno, pero es en realidad el sodio el que tiene un subíndice 2. Este ha sido el contenido de composiciones gravimétricas. Jóvenes y señoritas, espero que les haya gustado. Hasta la próxima oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.